La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más devastador en la historia de la humanidad. Un enfrentamiento global, con más de 70 millones de muertos y una destrucción sin precedentes, una guerra que dejó cicatrices en el mundo entero. Sin embargo, lo que pocos saben es que, incluso décadas después del fin de la guerra, los ecos de aquel conflicto siguen apareciendo en forma de hallazgos asombrosos. A lo largo de las décadas, han aparecido descubrimientos que nos recuerdan el impacto de aquel conflicto: aviones enterrados en la selva, bases militares secretas, submarinos fantasmas y tesoros nazis desaparecidos. Hoy, en Más allá del mito, te presentamos 20 hallazgos increíbles de la Segunda Guerra Mundial, teorías conspirativas, sus horrores y crímenes cometidos, que han dejado atónitos a historiadores, arqueólogos y conspiranoicos por igual, algunos explicados por la ciencia y otros que siguen envueltos en el misterio. Prepárate para un viaje a través del tiempo, donde el pasado sigue emergiendo en formas inesperadas. Empezamos ubicándonos en 1942, durante la campaña del Pacífico, un bombardero pesado cuatrimotor B-17, conocido entre los estadounidenses como Flying Fortress, que en español traduce como Fortaleza Voladora, tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en un pantano en Papúa Nueva Guinea, tras un ataque japonés. La tripulación logró escapar, pero el avión quedó varado en la selva tropical. Décadas más tarde, en 1972, un explorador tropezó con una imagen que parecía sacada de una película: un avión de la Segunda Guerra Mundial, perfectamente conservado, en medio de la jungla. Este avión había sido apodado como Swamp Ghost, lo que traduce al español como Fantasma del Pantano. Se encontró que el fuselaje estaba intacto, con las ametralladoras aún en su lugar y las insignias de la Fuerza Aérea de Estados Unidos visibles. Durante décadas, estuvo oculto, hasta que finalmente fue descubierto, convirtiéndose en una cápsula del tiempo de la guerra, ya que a pesar de que 4.483 bombarderos fueron derribados durante la guerra, es poco probable hallar alguno en perfecto estado de conservación. Este hallazgo confirmó que, en los rincones más remotos del mundo, la guerra aún deja su huella, a pesar de los años. Uno de los descubrimientos más impactantes ocurrió en 2012, cuando un equipo de arqueólogos descubrió una flota de aviones Spitfire británicos enterrados en Birmania, preservados en cajas de madera. Los aviones Spitfire británicos son mundialmente conocidos por su efectividad, construido por la Royal Air Force británica, un caza monoplaza producido en masa desde 1938 a 1948. Fueron clave para la victoria de Inglaterra y los aliados, por la manera en la que fue construido, ya que su diseño de ala elíptica generó una velocidad superior a la de los cazas de la época. Fueron fundamentales en la batalla de Inglaterra, ya que impidieron, junto con los aviones Hurricane, el bombardeo total de Inglaterra por parte de los nazis, y su aporte para la creación y utilización del radar fue gigantesco. De estos aviones se construyeron 20.351 y fueron retirados de circulación en el año 1961. A día de hoy quedan más o menos 70 Spitfire funcionales, se encuentran principalmente en Inglaterra y Estados Unidos. Se cree que, al final de la guerra, estos aviones fueron ocultados para evitar que cayeran en manos enemigas, pero con el tiempo, la historia los olvidó. Cuando los investigadores los encontraron, los Spitfires estaban en condiciones casi perfectas. Este hallazgo sugiere que aún pueden existir más aeronaves escondidas bajo tierra, esperando ser descubiertas. Hundido en la batalla del Mar del Coral en 1942, batalla en la que se perdieron más de 1000 vidas, tanto japonesas como estadounidenses, el USS Lexington, apodado por los estadounidenses como Blue Ghost, lo cual traduce al español como Fantasma Azul, permaneció desaparecido durante más de 76 años. Esto hasta 2018, cuando un equipo de exploración dirigido por Paul Allen lo encontró, y lo que descubrieron dejó a todos sin palabras. Aunque parezca increíble, los aviones de combate a bordo estaban intactos, con sus insignias y hasta pinturas personalizadas de los pilotos, congelados en el tiempo tras más de 70 años en el fondo del mar. Este hallazgo permitió entender mejor los enfrentamientos navales de la Segunda Guerra Mundial, y brindó un homenaje a los más de 200 tripulantes que murieron en la batalla. Uno de los misterios más persistentes de la Segunda Guerra Mundial es la supuesta existencia de una base nazi en la Antártida, conocida como Base 211. Una teoría entre tantas que se generaron alrededor de los nazis al finalizar la guerra, es que los alemanes en 1938 construyeron una base militar en la Antártida, esto para que le enviaran reportes meteorológicos científicos de élite.
Aunque la evidencia de esto es escasa, en 2016 un equipo de científicos rusos encontró estructuras bajo el hielo, lo que avivó teorías de que los nazis intentaron establecer una base secreta en el continente helado. Sin embargo, para el año 2018 el geógrafo Richard Weller afirmó que la estructura, que tiene forma de pirámide en sus palabras, no es más que una cuenca lacustre en las montañas. El hielo y la nieve se han derretido y están saturados de agua, añadió para dar explicación a la tonalidad oscura de la pirámide. A la fecha estos siguen siendo solo teorías, pero ¿pudo ser esta una estación para pruebas de armas avanzadas o experimentos secretos? El debate sigue abierto. En 2015, exploradores descubrieron un complejo de túneles en Alemania, que se cree que fue parte de un proyecto nazi ultrasecreto. Este laberinto subterráneo tenía salas reforzadas con acero, posibles instalaciones para investigación de armas avanzadas y rastros de documentos destruidos. ¿Podría haber más túneles como este en Europa? La posibilidad de encontrar más búnkeres y bases ocultas sigue latente. En 2015, 2 cazadores de tesoros afirmaron haber encontrado un tren nazi, oculto en un túnel subterráneo en Polonia, supuestamente lleno de oro, arte robado y documentos secretos. Se especula que los alemanes ocultaron sus tesoros mientras huían en un túnel de una montaña entre Breslavia y Balchik, en el suroeste de Polonia al final de la guerra. Se nombró como el «tren de oro nazi», aunque la existencia de este tren sigue siendo un misterio, y a pesar de que los cazadores de tesoros siguen buscando pruebas definitivas de su ubicación, aún no ha sido probada su existencia. De encontrarse un tesoro de tal magnitud, sería uno de los mayores hallazgos de la Segunda Guerra Mundial. En Austria, el lago Toplice ha sido objeto de numerosas expediciones en busca de cajas llenas de oro nazi y documentos clasificados. La Alemania nazi es conocida hasta la época por ser los saqueadores de toda Europa, y muchos de los tesoros que fueron robados aún no han sido encontrados. Se dice que en el lago Toplice fueron ocultados tesoros invaluables, como pinturas y estructuras valiosas. Entre los locales conocen el lugar como el basurero de Hitler. La naturaleza del lago hace imposible la exploración, debido a que, a pesar de que es un lago relativamente pequeño, porque tiene una longitud de un poco más de 1 kilómetro y unos 110 metros de profundidad, sin embargo, más allá de los 20 metros de profundidad ya no hay oxígeno, y su temperatura tan fría ocasiona congelación y visibilidad prácticamente nula. Esto lo hace el escondite perfecto. En los años 50, algunas familias granjeras vecinas al lago lo señalaron como un punto de encuentro entre oficiales de la SS durante la guerra, y que se realizaban operaciones militares en el lugar. Por otra parte, lo que sí se ha confirmado a través de la historia es que millones de libras esterlinas falsas fueron echadas al lago, monedas que fueron parte de una estrategia nazi para desequilibrar la economía británica y financiar el espionaje alemán en el extranjero. Se especula también que el lugar se encuentra maldito, porque 20 años después se hallaron cuerpos de exfuncionarios de la SS en el lago, aunque esto puede explicarse por la ambición de intentar desenterrar el tesoro oculto en esas aguas. Sin embargo, para el humano es imposible el acceso a este, por la temperatura casi gélida y la poca visibilidad en el lugar. Esto ocasionó que se cercara el lugar y se prohibiera el acceso. Algunas empresas que cuentan con el poder económico para destapar el misterio detrás del lago, han realizado distintas exploraciones, que al final resultaron encontrando alguno que otro billete falso, a pesar de contar con la maquinaria para acceder a este lugar, como robots y brazos electrónicos. No han sido capaces de extraer lo que la cultura popular menciona que puede haber en el fondo. También se menciona que los nazis, en este lugar ocultaron la cámara de ámbar, de la emperatriz rusa Catalina II, la Grande, la cual es conocida en Europa como la octava maravilla del mundo. Fue saqueada por los nazis en 1941, al saquear los antiguos palacios zaristas y los museos rusos, debido a que por el asedio alemán, y a que no contaban con tiempo suficiente para transportarla, los rusos intentaron ocultar fallidamente la cámara con papel. Los alemanes apenas se dieron cuenta la dividieron en 27 partes, llegando a transportar más de 6.000 kilos de ámbar hacia el castillo de Königsberg, lo que hoy es Kaliningrado, en donde se perdió su rastro. Cabe mencionar que los nazis, para ocultar su botín, hicieron uso de explosiones controladas en el lugar. La posibilidad de que se puedan encontrar tesoros debajo de escombros sigue latente. Entre las historias más fascinantes de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra la leyenda del oro de Yamashita, un supuesto tesoro escondido por el ejército japonés en Filipinas. Se dice que el general Tomoyuki Yamashita, uno de los generales japoneses de más alto rango, ordenó enterrar toneladas de oro, piedras preciosas y arte saqueado en túneles y cuevas antes de la rendición de Japón, esto para que los aliados no lo recuperaran.
Para principios de 1945, ya se estaba decantando la guerra a favor de los aliados, teniendo ya rodeados por todos los frentes al eje, cuando el general Jamashid, apodado el Tigre de Malasia, quien estaba al mando de las fuerzas filipinas, fue consciente del peligro que se avecinaba, ya que las tropas del general Douglas MacArthur los tenía sitiados, tomó una decisión que ha dado lugar a uno de los mitos más conocidos en Asia. Se dice que él llevaba consigo los tesoros conseguidos en los enfrentamientos con el ejército nipón, acumuló mucha riqueza, hasta que llegó a Manila, y al verse rodeado y que no podía escapar de Filipinas con los tesoros conseguidos, decidió enterrarlos bajo tierra, en un laberinto de túneles que solo él conocía. Jamashid se rindió 5 meses más tarde, el 3 de septiembre de 1945, por sus crímenes fue condenado a morir ahorcado, a pesar de que le preguntaron por el paradero de su tesoro, el general japonés no dio ninguna pista al respecto. Durante décadas, se han organizado grupos para tratar de encontrar alguna pista que los lleve al tesoro. Cazadores de tesoros han intentado encontrarlo, la mayoría sin éxito. Fue un cazatesoros en 1970 llamado Rogelio Roxas, quien encontró un Buda de oro, unos lingotes de oro, y piedras preciosas enterradas bajo tierra en la ciudad de Baguio, lo cual desató la locura por el tesoro e impulsó a mucha más gente a salir en su búsqueda. Sin embargo, a la fecha el tesoro completo nunca ha sido hallado. ¿El tesoro podría seguir escondido, esperando a ser encontrado? La mansión Beowulfsburg, en Alemania, fue utilizada por la SS como centro de operaciones y para la realización de rituales secretos durante la guerra. La idea principal de los nazis era convertir este lugar en un sitio de culto y el centro del mundo. Es el único de los más de 20.000 castillos en Alemania, cuya forma es triangular, fue construido en el siglo XVII. Para los años 1930 su arrendatario fue el líder máximo de las fuerzas alemanas más poderosas y famosas, la Schutzstaffel, mejor conocida como la SS, el Reichsführer Heinrich Himmler, quien firmó un contrato de arrendamiento por 100 años, pues quería que el castillo fuera el cuartel general de la SS, y quería tener un lugar donde reunirse con los más altos líderes de la SS. Himmler quería implantar su ideología de la SS y del nazismo en el castillo, deseaba consolidar el estatus social de la organización en la sociedad alemana, que se siguieran manteniendo sus ideales de pureza, y que fuera un sitio de culto. Himmler intentaba justificar su ideología poco moral con la mitología y el misticismo. Recordemos que la ideología de los nazis era que la raza aria era superior. Según Himmler, encontró lo que denominó pruebas de la superioridad de su raza desde la antigüedad, razón suficiente para cometer las atrocidades en la guerra. Estaba fascinado con la Edad Media. Este castillo no fue escogido por casualidad, ya que se encuentra cerca del bosque Teutoburgo, lugar donde las tribus germánicas derrotaron al Imperio Romano hace 2000 años. La tribu germánica era la más superior para él, tanto que su idea de conquista nazi era similar a la de la tribu germánica, bajo el reinado de su primer rey alemán, Enrique I, teniendo esto en cuenta, para que pareciera más medieval. Ordenó construir un foso alrededor del castillo. De haberse completado las reformas se hubiera convertido en un lugar donde hubieran vivido las élites de la sociedad alemana. Cuando los aliados capturaron el lugar, encontraron documentos que sugerían que los nazis buscaban reliquias antiguas y realizaban experimentos pseudocientíficos. Algunos documentos aún permanecen en archivos secretos, y muchos creen que aún hay información oculta sobre los verdaderos objetivos de la SS en este lugar. Entre los proyectos más misteriosos de la Segunda Guerra Mundial está la llamada campana nazi o Die Glocke. Fue supuestamente un arma oculta antigravedad, desarrollada por el ejército alemán con el fin de aplastar a sus enemigos. La verdad sobre esta arma experimental salió a la luz con el libro de un periodista polaco llamado Igor Witkowski, en el que se encuentra un supuesto interrogatorio a un oficial de la SS, llamado Jakob Sporrenberg. Sin embargo, estos hechos no han sido soportados con evidencia sólida. Según Witkowski, el arma tenía aproximadamente 2,7 metros y entre 3 y 4 metros y medio de altura, desprendía una sustancia parecida al mercurio, la cual llamaban Serum 525, y era almacenada en un recipiente tubular cubierto de plomo. Cuando se activaba causaba una reacción química que cristalizaba los tejidos de los animales y gelificaba la sangre en un rango de 200 metros. Algunos creen que era un intento de crear un arma futurista, otros piensan que tenía capacidades antigravitacionales, e incluso hay teorías que sugieren que era un experimento de viajes en el tiempo. Se dice que Hitler directamente le ordenó a Hans Kammler, el ingeniero científico de la SS, quien era el encargado de crear las armas alemanas, que creara un dispositivo que viajara en el tiempo a altas velocidades, y que pudiera levitar.
También existe una teoría de que Estados Unidos tomó el arma y la escondió en territorio estadounidense para estudiar la gravedad, y que con ello surgió el desarrollo de artefactos gravitacionales, que tiempo después llevaron al aterrizaje del hombre a la Luna. A día de hoy, nadie sabe qué ocurrió con Die Glocke, pero su leyenda sigue viva. Uno de los capítulos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial fue la existencia de la Unidad 731, una división secreta del ejército japonés, que llevó a cabo horribles experimentos biológicos en prisioneros de guerra. Los científicos de esta unidad probaron armas químicas y bacteriológicas, infectando personas con enfermedades mortales y realizando vivisecciones sin anestesia. Su rutina consistía en infectarlos con algún virus que en el momento estuvieran creando, y luego abrirlos sin anestesia para sacarles los órganos. Este proceso se realizó con al menos 3.000 prisioneros de guerra, en su gran mayoría eran chinos, aunque también habían rusos y coreanos, todo esto en una base militar secreta. Existió entre 1936 y 1945 en la ciudad de Harbin, una ciudad china. Sin embargo, en aquel momento se encontraba invadida por Japón, y se hacía pasar por un laboratorio científico y de purificación de aguas. A pesar de esto, fue un pilar importante en el programa bélico biológico del ejército nipón. Tiempo después de que la guerra culminó, no se juzgó en Japón a estos científicos y militares, siendo hasta 1980 que empezaron a salir a la luz testimonios de prisioneros que vivieron aquella tortura, y mencionan que fue como morir varias veces. No eran tratados como humanos, los japoneses los llamaban troncos, y no se les daba el trato correspondido. Según historiadores, los horrores del Escuadrón 731 se mantuvieron en secreto por Estados Unidos a cambio de recibir toda la información científica, y por el temor de que la información cayera en poder de los rusos, por lo cual otorgaron inmunidad de enjuiciamiento a los japoneses que cometieron estas atrocidades. Tras la guerra, muchos documentos sobre estos experimentos fueron destruidos, pero algunos han salido a la luz, revelando la magnitud de lo que ocurrió en estas instalaciones. Tiempo después el gobierno japonés se disculpó formalmente con China debido a que infectaron pulgas con varios virus mortales y las lanzaron por un avión sobre territorio chino, lo cual causó la muerte de muchas personas. Un hallazgo aterrador que nos recuerda hasta dónde puede llegar la humanidad en tiempos de guerra. Durante la ocupación nazi de Noruega, el 8 y 9 de abril de 1940, los alemanes construyeron una base secreta de submarinos en la costa, una de las más protegidas de la guerra, esto debido a que era un punto estratégico vital para neutralizar las fuerzas británicas desde el norte. Esta base, ubicada en Trondheim, estaba diseñada para esconder y reparar submarinos U-Boat, protegiéndolos de los ataques aliados. Décadas después, la base fue explorada, y se encontraron restos de documentos estratégicos, municiones e incluso partes de submarinos que habían sido abandonados en su interior. El proyecto Riese fue una gigantesca red de túneles subterráneos en las montañas de Polonia, construida por los nazis en los últimos años de la guerra. Fue descubierta en 2015. En Polonia, un grupo de exploradores urbanos descubrió un enorme complejo de túneles subterráneos, que se cree que fue utilizado por los nazis para proyectos secretos. Durante los últimos días de la guerra, se dice que para proteger la cúpula nacionalsocialista, se crearon estos túneles ultrasecretos, ubicados en lo que ahora es Polonia, y es conocido como el Proyecto de Riese. A finales del año 1943 la tonalidad de la guerra para los nazis se tornaba oscura, debido al constante asedio de las fuerzas aliadas. Los altos mandos alemanes decidieron reubicar parte de su armamento estratégico, a través de estos túneles, ubicados en lo que históricamente siempre fue Alemania pero, pasó a ser territorio polaco después de la guerra. Algunos informes sugieren que podrían haber sido usados para desarrollos de armas avanzadas, que se construyeron búnkeres y salidas de emergencia, lo que ha dado pie a teorías sobre experimentos altamente clasificados. Hasta el día de hoy, se sigue especulando acerca de exactamente para qué eran. A pesar de múltiples exploraciones, gran parte de los túneles sigue sin ser descubierta, alimentando el misterio de lo que realmente se escondía allí. En el Pacífico, una pequeña isla conocida como Bunker Hill, sigue guardando secretos de la Segunda Guerra Mundial. Durante años, exploradores han encontrado restos de armamento, documentos destruidos, y búnkeres con equipos de radio aún intactos. El problema es que nadie sabe quién los dejó allí, ya que no hay registros de combates en la isla. ¿Podría ser una base secreta de inteligencia de la guerra que nunca fue documentada? La incógnita sigue abierta. Existe un documento encontrado en Argentina que indica posibles escondites de riquezas saqueadas por los nazis, lo cual llaman el tesoro de Hitler.
También hay documentos británicos desclasificados en 2020 que revelan estrategias secretas de la Segunda Guerra Mundial, conocidos como los archivos perdidos de Churchill. Un vehículo de combate nazi hallado bajo tierra, aún cargado con munición, un tanque funcional oculto entre los bosques de Polonia. Máquinas de cifrado alemanas descubiertas congeladas en una base nazi abandonada. Un aeródromo secreto que permaneció desconocido hasta 2019 en Indonesia, se dice que era una base japonesa. A más de 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, sus secretos siguen emergiendo en los lugares más inesperados. ¿Cuántos misterios aún quedarán por descubrir? Déjanos tu comentario sobre cuál de estos hallazgos te impactó más. Si te apasiona la historia y los misterios de la guerra, suscríbete a Más Allá del Mito, activa la campanita y dale like para más contenido increíble. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.